este auditorio, sino esa presencia, Señor, que llena nuestras vidas, que llena nuestro corazón. Yo te doy gracias, amado Señor, por no desampararnos, por no soltarnos ni un instante, por guiarnos de acuerdo a tu palabra, por fortalecernos y por permitirnos hoy estar en casa, exaltando tu nombre, Señor, adorándote, exaltándote a ti, Señor, que eres quien merece toda la gloria y toda la honra, por un corazón rendido en gratitud, Señor, que sabemos que hasta aquí nos has traído y nos seguirás guiando de acuerdo a tu propósito. Y por eso hoy, Señor, nos has traído a este lugar para recibir tu palabra. Nos has traído, Señor, a tu casa para seguirnos guiando de acuerdo a tu palabra, trayendo sanidad, trayendo libertad, restaurando la vida y fortaleciéndonos para seguir caminando, Señor, en tu propósito y en tu voluntad. En el poderoso nombre de Jesús te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia y por la obra maravillosa, Señor, que hoy estás perfeccionando a través de tu presencia, a través del poder de tu palabra y del poder del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios. En esta hora yo le doy la bienvenida. Le invito que tome asiento y le doy la bienvenida a nuestro servicio semanal aquí en la sede norte y a todas las personas que van a estar recibiendo y escuchando este mensaje en diferentes lugares también. Bienvenidos. Ese saludo desde Casa de Amor y Restauración. Yo le voy a invitar que vaya conmigo al Evangelio de Marcos, al capítulo 6, Evangelio de Marcos, capítulo 6, y hoy vamos a continuar un mensaje que hace un par de semanas, el domingo, no este que acabó de pasar, sino el anterior, iniciamos aquí en esta sede. Hablamos en los dos servicios de un tema, y es los ataques o la herencia que ha dejado Jezabel, y a través de muchas armas que tiene el enemigo y este espíritu de Jezabel termina atacando al pueblo de Dios. Y hablamos que íbamos a tocar 4 temas. Ese día tocamos 2, uno era el temor y otro el desánimo. En la mañana de ayer, allí en el centro, tuve la oportunidad de compartir sobre el tercero de ellos, que es la depresión. Y vamos hoy al número 4, y son esos ataques que vienen contra la iglesia, contra el mundo, contra la sociedad, que tienen esclavizado a muchas personas. Y el siguiente, este número 4, es la lujuria. Y la lujuria hace parte de esas armas que utiliza, o de esos descendencia espiritual para error y para atar, para esclavizar a las personas, que ha dejado ese espíritu de Jezabel. Y lo voy a invitar para verlo allí en acción en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, el versículo 14, que nos habla de la muerte de Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel,
cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Vemos cómo está obrando allí el espíritu de Jezabel. Lo conocemos, el espíritu de Jezabel, por ahí en el primer libro de Reyes, o a Jezabel misma, no el espíritu, sino a la Jezabel misma, en el capítulo 19 del primer libro de Reyes, cuando ella, que tiene todo un historial con su esposo Acab, de dominación, de control y una cantidad de cosas, termina lanzando una amenaza al profeta Elías. El profeta Elías, que había vivido tantas cosas, hermano, y había visto la gloria de Dios, recibió ese dardo de una manera tremenda y terminó apartándose, terminó yéndose al desierto, luego a una cueva, y allí deseó morirse y vinieron una cantidad de situaciones. La Biblia nos habla aquí en este capítulo 6, el versículo 14, de la muerte de Juan el Bautista, y allí está operando el mismo espíritu, el de dominar a un principal. Allí estaba Herodes, que era el rey, era el que tenía la última palabra, pero tenía una mujer, bueno, que en realidad no era su mujer, y eso era lo que le decía Juan el Bautista, y este hombre, esto le incomodaba, pero tenía un respeto por este hombre, por la autoridad espiritual que tenía Juan el Bautista, hasta que llegó esta Herodías y no lo soportaba, hermano, y tenía que cortarle la cabeza, igual que Jezabel quería hacer con Elías. Y recuerde que Juan el Bautista, desde antes de nacer, el Señor había dado una palabra que vendría en el poder con el mismo espíritu de Elías. Entonces parecía que tiempo después se estaba repitiendo la historia, y hoy, tiempo después, muchísimos años después, hermano, se sigue repitiendo la historia generación tras generación. A los varones que están en este lugar, hermano, si usted ha sido apartado por Dios, créame que Jezabel quiere su cabeza en una bandeja, y que tiene una clara intención de enviar con armas y con una cantidad de mentiras y engaño, quiere enviar por su cabeza, hermano. Lo mismo que ocurrió en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, lo mismo que está ocurriendo aquí en este lugar. ¿Y a través de qué lo hace? El arma, la lujuria. Y esa lujuria, el deseo sexual desenfrenado o el excesivo gusto por los temas que tienen que ver con la carne. ¿Solamente a los hombres? No, este espíritu se mueve en todos, pero mayormente, hermano, y no podemos mentir y no podemos decir que no es así, mayormente en los varones. Entonces vemos hoy en día una hipersexualización de la sociedad. Todo tiene que ver, absolutamente todo, con la sexualidad, con el sexo, con la pornografía y una cantidad de cosas. Hace unas décadas el tema de la pornografía, pues aunque siempre ha existido este tema o esta manera de atrapar, de poner esa trampa a las personas, hoy en día, hermano, ¿está a qué? Está en la pantalla. Llegan los mensajes, llega una cantidad de cosas y las personas van cayendo en un tema que es una industria y que se ha normalizado hoy, hermano, a raíz de la hipersexualización. Hoy la gente no tiene ningún problema. Hace un tiempo era un tema como que lo tenían oculto y muchas cosas, pero hoy la gente ha normalizado el consumo de la pornografía y parece lo más natural. Usted ve en los canales de televisión y en todo lugar cuando se habla de la industria de la pornografía, que mueve miles de millones de dólares por mes, por año. Es una industria enorme, y usted ve que en los canales lo más normal hoy, a las jovencitas las llaman y las invitan a hacerse millonarias a raíz de prestar su cuerpo y de mostrar su cuerpo, porque saben que muy fácil, muy sencillo que caigan muchos hombres y que caigan muchas personas, no solo hombres, vuelvo y repito, sino muchas personas en esta trampa. Y el tema de la pornografía se ha normalizado de tal manera, y cuando se normalizan las cosas se le quita como ese peso, se le quita como esa gravedad del asunto que nos lleva a buscar una ayuda o a reconocer que estamos en un problema. No, se ha normalizado, y hoy en día en la iglesia del Señor hay muchos hombres que están luchando con este tema. Hay una adicción tremenda al tema de la pornografía, y como toda adicción comienza ¿por dónde? En este caso, un clic. Allí voy a mirar solamente una vez. Y resulta que ponemos la mirada como la puso Herodes, hermano. Porque él vio a esta jovencita bailar.
Y si usted imagina, no sé si usted cuando lee la Biblia, imagina los escenarios como si estuviera viendo la imagen. Entonces hay una gran fiesta, es el rey. Imagínese que es una fiesta del cumpleaños del gobernante, del cumpleaños del hombre más importante de ese lugar. Y en esa fiesta, ¿qué tienen? Me imagino licor, comida, invitados, baile, todas las cosas que usted se pueda imaginar están allí. Y entonces sale una jovencita con toda su sensualidad, a bailar delante de este hombre. Él se había quedado con la mujer de su hermano y ahí había un conflicto, por eso lo detestaba tanto esta mujer, a Juan el Bautista, porque él era el único que hablaba como eran las cosas, al punto. Esa no es tu esposa, tú estás en adulterio, esa no es tu esposa, no pienses que te has casado con ella y que ella es la esposa de tu hermano. Hermano, esa es otra cosa que se ha normalizado hoy, digamos la cosa pasito para que la gente no se moleste. No, Juan el Bautista venía al punto. Esa no es tu esposa, tú estás en adulterio. La mujer lo detestaba por eso. Ahora, él tenía su esposa, entre comillas, pero sin embargo, y recuerde siempre muy bien, por dónde entra todo a los hombres, por los ojos, y entonces él se quedó mirando. Y cuando se quedó mirando de más y no estableció límites, empezó a entrar algo por sus ojos, hermano, que en un momento empezó a controlar ¿qué? Sus pensamientos, sus emociones y absolutamente todo. ¿Sabe qué hace el pecado sexual en la vida de una persona, hermano? El pecado sexual hace que se pierda el rumbo, el propósito, la unción, si la persona es llamada por el Señor a ser un instrumento en sus manos. Y todo esto se pierde por un tiempo. Y ahorita vamos a ver en la parte final que el Señor no va a dejar a nadie en la prisión, hermano. Para eso el Señor, dice la Biblia, para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de las tinieblas. Y entonces la persona termina perdiendo el rumbo, la persona termina perdiendo la visión, porque pierde el sentido, hermano, el sentido común. La persona ya no piensa claramente. Es como algo que en su mente empieza a funcionar de otra manera. ¿Por dónde entra? Por los ojos. Y en la medida que yo permanezco allí, el enemigo empieza a trabajar en mis pensamientos. Ah, bueno, esto le pasó a este hombre, le pasó a este gobernante, le pasó a este hombre allá porque tenía la mujercita al frente, porque tenía esa jovencita muy querida, muy bonita, muy sensual, la tenía al frente. Eso no nos va a pasar a nosotros, porque nosotros no vamos por allá a buscar a nadie ni nada de esas cosas. Hermano, pasa por aquí. Y pasa no solo con la pornografía. Pasa cuando yo estoy mirando lo que no debo mirar, a la hora que no lo debo mirar, y paso más tiempo del que debería pasar mirando. Ay, ¿quién es que es? Ay, muestre. ¿Quién será? ¿Amiga de quién? No sé si usted ha visto en las redes sociales, hay unos grupos, a mí me parece esto una locura. A mí siempre me ha parecido una locura las relaciones a larga distancia o los noviazgos o las relaciones que por internet, que yo estoy en un país y el otro en el otro. Pero más locura me parece la gente que sale ahí y dice, yo tengo tantos años y estoy buscando amigos o estoy buscando amigas. ¡Prun! Una cantidad de personas respondiendo a eso. Linda, hermosa, simpático, aquí estoy yo, no sé. ¿Qué están haciendo esas personas? Ah, están ociosos, están haciendo lo que no deberían hacer. Hermano, lo que entró por sus ojos ya tomó el control de sus sentidos. Ellos ya no piensan con claridad. El pecado sexual hace eso. La persona ya no piensa con claridad. Hablemos cuáles son los pecados sexuales. La fornicación, el sexo antes o fuera del matrimonio. El adulterio, la pornografía que hemos hablado hace un momento. La palabra fornicación, ¿de dónde viene? Del latín fornix, que significa arco, que significa bóveda, que era el lugar donde estaban las prostitutas. De ahí viene la palabra fornicación. Entonces, vivimos en una cultura que a través de los años ya ha ido normalizando todo, tanto se ha ido normalizando todo este tema, que vemos a Jezabel en acción. Jezabel en acción, hermano, es cuando o no entendemos o no comprendemos, o entendiendo y comprendiendo y teniendo palabra de Dios en nuestro corazón, ponemos la mirada donde no debemos ponerla, por más tiempo del que debería ser. Entonces vemos en la pantalla
lanza los dardos el enemigo. A todo el mundo, absolutamente a todos. A ver quién cae. Pero más fuerte todavía al que el enemigo sabe que ha sido llamado y apartado por Dios. Porque el enemigo, dentro del propósito está ¿qué? Hermano, tráigame la cabeza de ese en una bandeja. Y entonces, cuando usted no tiene dominio propio, cuando pierde el sentido común, cuando ya no piensa que está poniendo en riesgo su hogar, su familia, su matrimonio, el ministerio, todas las cosas, entonces usted dice, no, yo no necesito que nadie venga a cortarme la cabeza. Yo mismo me corto la cabeza, yo la pongo en bandeja, pero yo quiero vivir la vida, dicen algunos. Yo quiero vivir esta situación. Hermano, no pensamos. Mire cómo el enemigo toma la mente de las personas y no pensamos. Y esa es la caída de muchas personas, matrimonios que se destruyen. No estoy hablando del mundo, porque digo, en el mundo todo esto es normal. Todo esto se ha normalizado. Pero ¿qué pasa con los hogares que conocen palabra de Dios? ¿Qué pasa con los matrimonios que han sido llamados por el Señor con un propósito, hermano? ¿Qué pasa con los que saben que el Señor quiere, ya los ha llamado y quiere usarlo como un instrumento en sus manos para bendición de muchas personas? Terminan cayendo. ¿Y qué pasa cuando la persona cae? Fácil, el enemigo lo habla. La Biblia lo dice en Apocalipsis capítulo 12, cuando habla del acusador. Entonces viene el enemigo a aplastar a la persona. Tú caíste, Dios ya te desechó, tú no tienes nada que ver en los planes y propósitos de Dios. Y muchas veces termina utilizando personas que también pertenecen al pueblo de Dios para reteñir el tema. Tú caíste, tú no te vas a volver a levantar, yo no me voy a meter contigo porque como tú caíste, entonces va y se me prende ese pecado, como tú has caído, entonces yo no quiero saber nada de ti. Y eso no es lo que hace el Señor. Mis hermanos, las batallas que vive el pueblo de Dios, que nosotros no podemos pasar de largo diciendo no, a mí no me pasará, que no podemos pasar de largo nuestra vida diciendo no, eso no es conmigo, no, sí es con nosotros. Hay una batalla todos los días por el gobierno de nuestra mente y de nuestro corazón, así de sencillo. Esa es la guerra espiritual, la batalla entre el bien y el mal tiene que ver con quién quiere gobernar su corazón y a quién le permite usted que gobierne sus pensamientos. Por eso el Señor también nos da palabra. Si alguien ha caído, si alguien ha terminado cayendo en una situación de estas. Y el Señor nos da advertencias. Y el Señor a través de su palabra nos deja testimonio de lo que debemos hacer. Uno, para que no ocurra. Y si hubiese ocurrido, cómo salir de ese lugar. Pero levantarnos en libertad. Porque a libertad es que nosotros hemos sido llamados. En el capítulo 61 del libro del profeta Isaías, se habla de las buenas nuevas de salvación para Sión. Está la promesa del Espíritu de Dios. Está la promesa allí del Señor en el capítulo 61 y habla de cómo fue o cómo el Señor está prometiendo ese Mesías. Esta palabra la cita del versículo 1 en adelante Jesús por allá en el Evangelio de Lucas, cuando habla de la unción, para qué fuimos llamados. Pero la palabra de Dios nos dice en el versículo 4 en adelante, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. El Señor cambia la deshonra en honra. El Señor conoce todas las cosas que nosotros enfrentamos cada día, los ataques, las tentaciones, conoce nuestras debilidades. El Señor sabe lo que va a ocurrir en una semana y sabe lo que va a ocurrir en un mes y sabe lo que va a ocurrir en un año. Y a pesar de todas esas cosas, el Señor sigue estando con nosotros, nos acompaña, nos guía, nos libera, nos levanta cuando hemos caído. Y mire esto, hermano, cambia la deshonra en honra.
Esto es algo que nosotros debemos tener claro y muy importante. Porque cuando una persona ha pasado más tiempo del que debe pasar mirando, observando, preguntando y termina cayendo, no es el final. Y esto se lo digo a toda la iglesia. A veces pensamos que cuando una persona ha cometido un error, no tiene perdón de Dios. No, el Señor puede restaurarlo. Y lo que nosotros debemos hacer como iglesia es levantar al que ha caído y recordarle algo. Esa deshonra, el Señor la cambia en honra. Y tú puedes ser restaurado por una cosa, porque entre todo lo que el Señor llevó en la cruz del Calvario, ¿sabe qué llevó? Nuestra vergüenza también. Y eso lo habla la palabra de Dios. Esa deshonra y esa vergüenza. Así que no es el punto final. Ojalá no hubiera ocurrido. Ojalá no hubiéramos perdido la razón si alguien la perdió en un momento. Pero el Señor puede restaurarlo, pero solamente hay un camino para la restauración. Usted, hermano, y todos los que han pasado o si en algún momento están luchando con esto, hermano, no está desahuciado, pero hay solo un camino. ¿Cuál es? El arrepentimiento. La restauración viene cuando reconocemos el error, el pecado, la falta y la falla. Cuando reconocemos que más que faltarle a alguien, y que sí, que claro, que una persona que cae en esto, hermano, que ha perdido la razón, termina afectando a toda su familia, hiriendo, dañando. Pero hermano, sobre todo a quien le hemos fallado es a Dios. Y entender esto nos permite a nosotros fortalecernos y volver nuestro corazón al Señor. Él llevó la vergüenza, cambia la deshonra en honra y claramente podemos ser restaurados. Y el propósito de Dios se puede seguir cumpliendo. Pero debemos reconocer el pecado. Ese es uno de los graves problemas que tiene el ser humano. Que podemos escuchar todo lo que escuchemos, hermano, y no reconocemos el pecado. Reconocer el pecado es el primer paso. Pedirle perdón a Dios y pedirle fortaleza al Señor, el segundo. Pero hay un tercer paso. Darle la espalda al pecado y apartarnos de él. Esa es la verdadera libertad. Hermano, en esa prisión del pecado, sea la lujuria o sea cualquier pecado, en esa prisión, cuando usted está en esa prisión y está clamando al Señor, el Señor responde. Y el Señor nos recuerda su palabra y nos recuerda su llamado. Pero nos dice algo: arrepiéntete, dale la espalda. Tú lo puedes hacer. Tú no naciste para vivir en esa esclavitud. Tú naciste para vivir en la libertad que trae Cristo a tu vida. Y mucho más, tú naciste y fuiste creado no solamente para vivir en libertad, sino para llevar a muchos a conocer esa libertad. Pero mientras nosotros no reconozcamos el pecado, ¿qué sucede? Que seguimos en la prisión. Ahí es cuando le digo, hermano, la unción se pierde, el rumbo se pierde, familias se destruyen, se dejan heridas por el camino, muchísimas. ¿Y en qué estamos pensando? Estamos pensando de una manera egoísta, solo yo, mi placer, lo que yo paso bien, lo que yo quería, la codicia, yo quiero tener a esta persona. ¿Sabe qué dice el libro de los Proverbios en el capítulo 6, el versículo 27? Dice la Biblia: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Se lo voy a decir de otra manera: ¿se podrá jugar con fuego sin quemarse? No, no se puede. No se puede, hermano. No podemos jugar con fuego y no salir quemados. Y mientras vivimos nosotros en una sociedad hipersexualizada, entonces en cualquier momento podemos hallarnos jugando con fuego. Pero la palabra de Dios a nosotros nos habla algo. La Biblia, y en estos días en el devocional, hemos hablado de fortaleza. Hemos hablado de valentía, ese llamado que hay del Señor allí en el libro de Josué y también en la carta a los Efesios en capítulo 6, versículo 10, fortalecernos en el poder de Dios, fortalecernos y ser valientes, levantarnos. Eso es lo que nos llama el Señor. La carta a los Hebreos dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, que nosotros vivimos siempre mirando hacia adelante. Pero solo hay un pasaje en la Biblia, solo uno, que nos dice que debemos huir. Y ese pasaje en la Biblia
lo encontramos en la primera carta a los Corintios. ¿Y sabe de qué nos dice la Biblia que nosotros debemos huir? Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Dice que debemos huir de la fornicación. Capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Toda la Biblia nos dice: no huyas, no huyas. No huyas, sé valiente, enfrenta, avanza, adelante, mira hacia adelante, no mires para atrás, no renuncies. Y el único pasaje de la Biblia que nos dice tienes que huir es de la fornicación. Hermano, esto es palabra de Dios. El Señor conoce más que nosotros. Entonces nos dice: enfrenten todo lo que tengan que enfrentar, pero no se pongan a jugar con fuego. ¿Por qué? Porque son muy débiles en esa área. Porque con fuego van a salir quemados. Si miran más de la cuenta, si te detienes más tiempo en la pantalla del celular mirando, vas a empezar a maquinar cosas. ¿Y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si esa persona que trabaja conmigo? Y entonces ya se busca un roce. Y ya se busca demasiada cercanía. Y se busca el coqueteo. Y natural, en todos los seres humanos empieza a salir todo esto. Y nos olvidamos que la Biblia nos dice: huye, estás en peligro, huye. ¿Y quién está trabajando ahí? Jezabel. Jezabel quiere su cabeza. ¿Qué quieres que te dé?, decía Herodes, un tipo inteligente, un tipo que había llegado a ese lugar, que gobernaba, que dirigía. Era un tipo que se volvió como un adolescente por un cuerpo. Que se volvió como un adolescente por un baile. Hasta la mitad de mi reino. Y mire lo que sucedió. Por los invitados que había, él dijo: yo voy a cumplir la palabra que yo digo. Si la mujer le hubiera pedido la mitad del reino, si le hubiera pedido toda la riqueza, si le hubiera pedido un lugar, una posición, lo que fuera, él se habría visto forzado a dar. ¿Por qué? Perdió la razón. Estaba actuando como un loco. ¿Cómo va a ir por un baile? Lo que quieras yo te doy. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Lo mismo. Una salida. Y me pongo en riesgo. Y me pongo en riesgo. Y me pongo en riesgo. Y voy jugando con fuego. Como dice allí el libro de los Proverbios. Y entonces lo estoy poniendo sobre mi ropa. Todavía no le he prendido candela, pero estoy poniendo allí el carbón, le estoy echando gasolina y estoy todo contento. Más encima estoy contento y estoy planeando todo y voy mintiendo y voy armando la historia y cómo lo voy a hacer y voy a mentir por aquí y voy a mentir por allá, y entonces estamos entrando por una puerta que se llama esclavitud, hermano. ¿Y quién está operando? Jezabel. Jezabel, que no quiere solamente destruir una familia, que quiere cortar la cabeza de hombres que fueron llamados por Dios, hermano. Yo siempre les digo a los hermanos en la iglesia, todos los ministerios de altar, así todavía no lo está ejerciendo. Si a usted lo llamó el Señor, hermano, mejor dicho, huya de la fornicación. Tome decisiones, hermano. Establezca límites, que esa es una de las maneras de enfrentar esto. Voy a ser inmune, yo soy inmune a la tentación. Olvídelo, hermano. Porque mientras usted esté en ese cuerpo, sabe que habita dentro de usted el pecado. Y sabe que hay afuera y lo está acechando la tentación. Y los dos quieren encontrarse. Por eso nosotros debemos tener mucha sabiduría y estar pegados a la mano del Señor. La carne quiere algo. Pero ¿qué ha hablado Dios sobre su vida? Hermano, es preferible enfrentar luchas en oración sin que nada haya ocurrido, que después luchas cuando haya destruido media vida, hermano. Eso se lo digo en el nombre de Jesús. Entonces la palabra de Dios dice lo que acabamos de leer. El único momento en que dice huye es huye de la fornicación. Entonces el que está siendo seducido, atraído de la propia concupiscencia de su corazón,
se encontraron las dos cosas. La tentación que me ronda con el pecado que hay dentro mío, y entonces hicieron clic. Ay, me enamoré. Ay, me vuelvo a sentir tan joven yo. Me siento como un jovencito. Claro, porque perdió la razón y la madurez. Ya no está pensando como un hombre serio. Está pensando como un niño. Se siente como está pensando, hermano. Y si me diera una oportunidad. Ay, tanto que trabajo y la casa y la mujer. Hermano, y empieza a maquinar. Porque ya hay una esclavitud. Y se volvió viejita. Y usted también. No piense que no. Usted también. Pero como se siente ahora como un adolescente, la palabra adolescente es que adolece de sentido común. No tiene sentido común. Es un niño que todavía no conoce. Y entonces se siente ahora como un adolescente. Y el Señor llama la atención. Y estoy seguro que el que conoce palabra de Dios, el Espíritu de Dios lo redarguye. Y le está diciendo, huye de la fornicación. Sal corriendo. Establece límites, toma decisiones. Y estoy seguro que esa persona siente la necesidad de orar. Y dice, voy a orar, estoy pensando un montón de cosas, estoy maquinando, me estoy soñando, estoy pensando, me estoy obsesionando con una situación, voy a orar. Y en vez de ir a orar a decir, Señor, fortaléceme, líbrame de esto, dame la fortaleza para oír de esto, va y pregunta, Señor, ¿esto viene de parte tuya? Señor, esto viene de parte tuya, me estás dando, que yo me merezco cosas. Y se responde el mismo, sí. Es la voluntad, será la voluntad de Dios. Claro que no es la voluntad de Dios, hermano. Acabo de entrar en una prisión. No sé usted qué piensa, que está el hermano Giovanni, que hace parte del ministerio carcelario de la iglesia. ¿Cómo ha visto la modelo, Giovanni? Usted llega y añora, voy a estar aquí unos 5 años, 7 años. Yo creo que nadie. Yo creo que ninguno. Pero nosotros vamos entrando a la prisión y nos vamos encerrando nosotros mismos. Sal de ahí. No. Yo me quiero quedar. ¿Por qué? Ay, porque me lo merezco, porque es una nueva oportunidad en mi vida. Hermano, así es el pecado. Y más, así es el espíritu de Jezabel. ¿Cuántos hombres de Dios han caído? ¿Y cuántos están en prisión aunque nadie más sepa? Pero están en una prisión. Ya no hay unción. Se está desbaratando todo a su alrededor, a pedacitos. Y se va desbaratando. Señor, ¿pero qué será lo que pasa? ¿Qué cree que es lo que pasa? Pidieron su cabeza y nadie tuvo que cortársela. Usted la puso en bandeja. Eso es lo que pasa. Hebreos nos dice qué es lo que está pasando. Carta a los Hebreos capítulo 11, el versículo 25. Está hablando de Moisés y dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar, subraya eso en su Biblia, los deleites temporales del pecado. Y habla en general de todos los pecados. Satanás siempre va a pintar el pecado como lo mejor, como lo máximo. Pero es una mentira. Los deleites del pecado son cortitos, temporales, pero dejan una carga de destrucción enorme, porque ese es el propósito del pecado, destruir el plan de Dios para su vida. En el Antiguo Testamento vemos un hombre que cayó redondito en todo esto. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, vemos a David, por supuesto, con Betsabé, dice la palabra de Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Hermano, la Biblia lo dice, la cual era muy hermosa.
Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías Heteo a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido a qué camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías le respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David le dijo a Urías: quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Era la esposa de uno de sus valientes y la hija de otro de sus valientes. Pero en ese momento este hombre había perdido la razón. ¿Y perdió la razón cuándo? Cuando se quedó mirando más de la cuenta. Hermano, ¿cuántas cosas pasan a nuestro alrededor? Pueden pasar muchas cosas y la tentación ser muy fuerte, pero el hecho de que yo le preste atención más de la cuenta a algo, inmediatamente me ciega. ¿Quién es esa mujer? Está muy linda, dice la Biblia, era muy hermosa. ¿Quién es esa mujer? Es la hija de uno de tus valientes y la esposa de otro. Pero el hombre ya había perdido la razón. No importa, tráigamela. Ahora queda embarazada. No importa, yo soy el rey, yo me la sé toda. Vamos a traer al hombre que se acueste con su mujer y listo. Ese hijo que va a tener, decimos que es de él. Pero mire que este era un hombre leal, lo que no estaba haciendo David. Estaba tan enceguecido y enloquecido que terminó llevando a la muerte a uno de sus valientes. Hermano, el que está en la prisión del pecado, y en este caso, atado por la lujuria, termina cometiendo las locuras más locuras. Nada le importa, nada le interesa. La lealtad no es algo que él en ese momento reconozca. ¿A quién termina hiriendo? Este llevó a la muerte a uno de sus hombres valientes. No le interesó. Cuando se está prisionero de esto, se destruyen hogares. Se destruye a las personas que dice que más ama, a los hijos. Se destruye cuanto todo hay a su paso. Y una mentira lleva a la otra, y un pecado lleva al otro, y eso se va volviendo como una bola de nieve. Este hombre miró. Estaba en el lugar equivocado, él debería estar en la guerra. Pero en ese momento que miró, pudo haber reaccionado. Porque dice la Biblia en Santiago que el pecado se va gestando. El pecado no nace de la noche a la mañana. Yo me levanté hoy y no sé qué me pasó y terminé pecando, y algo me atacó y algo me picó y terminé pecando. No, no funciona de esa manera. Vamos siendo atraídos y vamos perdiendo la razón y vamos perdiendo la visión de todo y vamos perdiendo la honra. Por eso dice la Biblia que quedamos en deshonra y el Señor nos vuelve la honra, pero solamente Dios. Y entonces vamos perdiéndolo todo y vamos maquinando y vamos armando el escenario. Pero todo lo que se hace en privado, porque le sucedió a David también, y el Señor dijo: todo ese pecado que fue en lo oculto, ¿cómo van a ser las consecuencias? Públicas. Van a ser públicas las consecuencias. Mi hermano, así como la oración en privado tiene bendiciones en público,
el pecado oculto tiene consecuencias públicas. ¿Podemos salir de allí? Por supuesto que sí. De eso se trata este mensaje. No se trata de señalar el mal sin tener la medicina, porque la medicina siempre, el médico de médicos es Jesús, y la medicina siempre será el Señor. ¿Qué debemos hacer? Si usted no ha caído, gloria a Dios por eso. Pero manténgase alerta, pero manténgase firme, pero manténgase en el propósito. Lo primero, mantenga la mirada en donde debe tenerla. Si algo lo distrae de ahí, rápidamente quítela, hermano. Hasta ahí no había pasado nada. Si David hubiera mirado, uy, qué bonita, estoy ya pensando yo, me voy para mi cuarto, me voy a hacer otra cosa, me voy a orar, porque a ese le gustaba ir a orar. Él era un hombre de oración. Me voy a ir a orar, pero no lo hizo, se quedó. Mantenga la mirada donde debe mantenerla. Que no hay tentaciones, hermano, pues querer tapar el sol con un dedo, no se puede. Y más cuando su cabeza la están pidiendo por allá en el infierno. Mucho más. Ay, no sé, no fue sino que me hablaran de ministerio, no fue sino que empezara a servir y mejor dicho, apareció. ¿Por qué no me pasó eso cuando no era cristiano? Porque es ahora que lo quieren descabezar, hermano. Porque es ahora que están pidiendo su cabeza. Entonces mantenga su mirada donde debe tenerla. Miró una vez, acuérdese, 1 Corintios 6, 18. Miró una vez y algo se despertó en usted, huya. Así de sencillo. ¿Y qué hago? Póngase a orar. Ay, pero o miro o oro. Pues hermano, usted decide. Usted decide. Ya, si no sabía, hoy ya sabe. Su cabeza tiene precio. La están pidiendo en una bandeja. ¿Y qué le están mandando? La sensualidad, la lujuria, lo que le entra por los ojos. Eso es lo que le están mandando. Eso es lo primero. Lo segundo, permanezca en el lugar correcto, hermano. Hay lugares donde usted no debe estar y hay situaciones en las que usted no debe estar y lo sabe. A los más jóvenes, que a veces quieren vivir la vida. Yo escucho eso mucho en los jóvenes que están en las iglesias. Pastor, yo quiero vivir la vida. ¿Qué es vivir la vida para un joven que quiere estar afuera? No, quiero conocer. Yo nunca he conocido un bar, una discoteca. No se pierde nada, menos en este tiempo, hermano. No se pierde nada. Pero es que quiero. Es que hay algo que me atrae. Ponte a orar. Ay, no, ustedes los pastores, no, en serio, ponte a orar. Porque en ese momento el enemigo quiere cortarte la cabeza. Ahí estás trabajando. Permanece en el lugar correcto. Y si usted miró más de la cuenta, y si usted no está en el lugar correcto, la tercera forma en que usted puede parar esto es, no se ponga a preguntar nada, hermano. ¿Y quién es? Cuente. ¿Y de dónde? ¡Hola! ¿Cómo estás? Hermano, no se ponga a preguntar nada. Es que no es que nadie le quiera prohibir cosas, es que el Señor lo está librando a usted de un dolor muy grande. Lo está librando de la prisión. Lo está librando de un camino que va a ser para usted tortuoso. David dejó una herencia terrible con esto. Y entonces el hijo que se sublevó terminó haciendo en público, acostándose con sus mujeres, y entre los hijos se mataron y hubo sangre y hubo una cantidad de cosas que ocurrieron, hermano. Y cuando usted mira la línea de Jesús, la genealogía, y entonces hablan de los hijos de David y toda esa descendencia. Y cuando llegan a esta mujer que se quedó con él y que le dio un hijo y uno se murió y el otro fue rey, cuando llegan a esta mujer no dice, y Betsabé, la esposa de David, dice la que era mujer de Urías Eteo.
El Señor nunca reconoció a esta mujer como su mujer. Esta no era la esposa, igual que le ocurrió lo que leímos ahorita en el Evangelio de Marcos a Herodes. Lo que le decía Juan el Bautista, esa no es tu esposa. Ah, pero yo me casé con ella. No es tu esposa. Hay un propósito en nuestras vidas, hermano, de parte de Dios, y de parte del enemigo hay algo que es un despropósito. Y muchas veces tomamos decisiones y decimos, bueno, no importa. Pero ese es un despropósito. Quiere decir que nos está desviando del propósito de Dios. ¿Qué debemos hacer para enfrentar esto? No es imposible. No es fácil, hermano. Porque estamos en un mundo que vende todo esto como normal. Pero ¿qué debemos hacer? Uno, reconocer nuestra debilidad. Así de sencillo. Yo puedo caer en esto, pero por supuesto que sí. Claro que sí. Y mucho más. Y vuelvo y le digo a todos los hombres y a las mujeres que están aquí, oren mucho por los esposos. Y si su esposo tiene un llamado al ministerio, oren mucho. Orar mucho es confiar en Dios. No se predisponga ni pierda el control tampoco. Pero sí, ore mucho, rodéelo en oración. Porque un hombre que no reconoce su debilidad, que se cree superior o más fuerte que cualquier cosa, y eso se da mucho en las iglesias, cuando señalamos el pecado de otro y decimos, mire lo que hizo este, terrible. ¿Le parece tan terrible? Gloria a Dios que usted no ha caído y ojalá nunca le pase. No, a mí no me pasaría. No es sino decir eso, hermano, inmediatamente. Debemos reconocer nuestra debilidad. Y reconociendo nuestra debilidad tenemos cuidado. Nosotros cuidamos hoy muchas cosas. El carro con seguro, con alarma, en parqueadero, guardamos todo en bolsillos bien, en todo lado, la casa con alarmas, con cámaras, con todas las cosas. Y nuestro corazón no lo cuidamos igual. Entonces, primero, reconozca su debilidad. Y algo que le he hablado en este mensaje, establezca límites. Establecer límites, hermano, es tener el carácter. En vez de caer en la trampa, establecer límites cuando la situación está dando para irse por otro camino. Entonces usted toma distancia. Entonces usted toma, ay, pero ¿qué tiene eso? Yo no debo tomar distancia, yo puedo enfrentar, Dios está conmigo y puedo enfrentar las cosas. Hermano, tenga mucho cuidado. Establezca la distancia, establezca límites, tome distancia de lo que lo está atrayendo. Es como si fuera un hoyo negro, hermano. Tome distancia, porque usted está propenso a caer. Entonces, si ya cayó y Dios lo restaura, ya sabe, reconocer, arrepentirse y apartarse. Ese es el llamado. Ya pasó. Eso ya pasó hace muchos años. Listo. Entonces ahora ore mucho más y fortalézcase mucho más. Porque si ya le pasó, usted ya se dio cuenta cómo es que funciona el enemigo. Ahora, tenga 10 veces más los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hermano, si ya pasó, redoble la atención, porque ya se dio cuenta que es débil. Si ya pasó y el Señor lo restauró y le cambió la deshonra en honra, entonces, hermano, vuélvase radical en las decisiones. Porque ya sabe que usted no es inmune, porque ya sabe que usted es débil. Y el espíritu inmundo se fue, pero hermano, está dando vueltas y quiere regresar. ¿Y quiere regresar cómo? Repotenciado, hermano. Quiere regresar con mucha más fuerza.
¿Quién quiere volver a caer en el mismo error? Nadie, pero terminamos cayendo. Y no una, sino muchas veces. La carta a los Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Voy a volver a leer el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, hasta el último día de nuestra vida, que vamos a estar en esta carne, la carne va a demandar, va a codiciar, va a tener unos deseos que quieren estar por encima de la fuerza que usted tenga. Para eso tenemos al Señor. En la iglesia cristiana en general, no hablo solo de esta, en general, está compuesto por hombres y mujeres, hermano, que todavía no son ángeles, todavía estamos vivos y vamos a culto y necesitamos del Señor todos los días. Y uno de los mayores ataques que tiene contra la iglesia el enemigo a través de Jezabel es la lujuria. Y muchas parejas, matrimonios, hombres, mujeres, líderes, pastores, ovejas que han llegado hasta ahora, muchas personas están batallando con esto. ¿Qué hago? ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? Hermano, parece firme. Está viviendo una batalla, nadie la puede vivir por usted, le corresponde a usted. Yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia, a los líderes, a todos los varones de la iglesia, cuando tenemos reuniones de trabajo, pilas. Y si usted necesita ayuda, hable conmigo, hable con un hermano que tenga para orar por usted. Y oramos los unos por los otros. Pero cuando esté viviendo esas luchas, no se quede callado ni se quede solo, diciendo, ¿y ahora qué hago? Y en vez de apartarse, se va acercando más y se va acercando más al fuego y se va acercando más y se va acercando más al fuego. No lo haga, no lo haga. Va a salir quemado y va a vivir cosas dolorosas. Busque esa ayuda, que otros puedan orar por usted. Pero si la persona y alguien nos está escuchando aquí o está viendo este mensaje, dice, pastor, demasiado tarde. Ya la embarré. Ya me metí. Y ahora estoy en una que, mejor dicho, no sé qué hacer. Pues yo le digo qué hacer. Corte esa relación, así de sencillo. No hay otra cosa que hacer. Pero es que nada. Tuvo el carácter para meterse, tenga el carácter para salir. El Señor va a cambiar su deshonra en honra. El Señor lo restaura. El Señor lo levanta. El propósito de Dios se cumple en usted. Hay personas que dicen, ese nunca va a volver. Hermano, créale al enemigo la palabra que dice, el Señor restaura. Si lo escogió a usted. ¿Acaso el Señor no sabía que usted iba a caer? Listo, cayó. Pero ahora, corte esa relación. Cierre esas páginas, ponga seguro, ponga claves, qué sé yo. Quite todas esas aplicaciones que hay en el celular. Deje el coqueteo. Deje de estar buscando, como dicen por ahí los abuelas, ¿no? Y los papás. Está buscando lo que no se le ha perdido. Establezca límites. Cuando una familia ha sido restaurada, hermano, claramente cuando no ha habido un perdón genuino y todo, hay una inseguridad y hay una cantidad de cosas que terminan matando la relación. Pero cuando hay una restauración, hermano, cuando alguien ha sido restaurado, no piense que le están fregando la vida. Cuando su misma familia le dice, oiga, establezca límites. Tome decisiones, establezca. Ay, pero ¿usted qué piensa? ¿Qué pienso? Que puede volver a pasar. Eso pienso. Punto. ¿Por qué vamos a decir mentiras? Si la Biblia misma nos dice, el espíritu salió, pero el espíritu vuelve. Repotenciado. Establezca límites. Cambie lo que tenga que cambiar. Pero
tomar decisiones así. Y la economía, bueno, usted verá si es más importante la economía que el llamado de Dios, o que el favor de Dios, o que el propósito de Dios en su vida. Usted verá. Es la decisión de cada uno de nosotros, hermano. Pero la puerta de la prisión está abierta. Usted se metió, se encerró, puso cadenas, puso su cabeza en bandeja y Jesús la abrió. ¿Y sabe qué le está diciendo? Sígueme, salte de ahí, sígueme. ¿Lo sigue o no lo sigue? ¿Confía o no confía? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros ser restaurados? ¿Por qué no establecer límites? Yo lo puedo dominar. Yo puedo con esto. La compañera de trabajo. Llegamos hasta un punto, haya pasado o no haya pasado, lo que sea. Ya le pedí perdón a Dios. ¿Y siguen ahí? Establezca límites. Tome decisiones. Pero yo no me voy a ir de aquí. La otra dice, yo tampoco. Bueno, sigamos jugando con candela. Y la mentira del enemigo, de pronto no nos quemamos. No, sí se queman. Lo leímos ahorita en Proverbios. Sí se queman. Hermano, se le puede hacer frente al enemigo. Son las batallas que vivimos todos los días en todas las áreas. En este mensaje hablamos de 4. Ahora, mañana en el centro voy a hablar cómo caes a Jezabel. Pero hermano, en esta área, en la lujuria, nosotros no estamos aislados del mundo. El mismo Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Yo no te pido que los saques del mundo, solo te pido que los guardes. Habla el Hijo con el Padre, para que ellos den testimonio de mí. Entonces estamos en medio de un mundo que es pecado y que todo el tiempo nos está seduciendo. ¿Qué hacemos? Cerremos las puertas de aquí, vengamos a vivir todos aquí y nunca volvamos a salir de aquí. Hermano, Jezabel ya está metida en muchos que están en la iglesia. Porque esto no ocurre solo en el trabajo ni afuera, en las congregaciones también. También ocurre en las familias, que venía una familia aquí, otra allá, y terminó metido fulano con fulana, y terminó metido no sé quién con el pastor, y terminó metido el líder con la oveja. Porque ahí está operando el enemigo. No se trata de aislarnos, se trata de fortalecernos en la palabra de Dios. Y que hay llamados muy sencillos en la palabra, como el que hace Pablo allí a los Corintios. Huyan de la fornicación, huya hermano, huya. Ay, tan cobarde que es, no me interesa lo que digan, tan cobarde, ay, tan creído que se volvió, ay, no sé qué, ay, si se me... no me interesa lo que digan, pero me voy a meter con Dios a orar, porque lo que está en juego es demasiado grande, por nada, créamelo, es por nada. Yo le invito a que incline su cabeza y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, porque lo único que necesitamos es la guianza de tu palabra y de tu Espíritu, Señor. A veces pensamos que es imposible salir del pecado, que es imposible salir de la prisión. Y luego, amado Señor, viene una palabra que nos recuerda que tú en la cruz del Calvario venciste toda obra de las tinieblas. El acta de los decretos que había en contra nuestra fue anulada allí en la cruz del Calvario, Señor. Es decir, que cuando tu palabra nos dice, Señor, que tú viniste para deshacer las obras de las tinieblas, también ese espíritu de Jezabel fue vencido en la cruz del Calvario. Y sin embargo, muchas veces nos dejamos llevar simplemente por la carne, simplemente por los deseos de la carne, por esos placeres temporales del pecado. Muchos ministros, muchos adoradores, muchas personas que servían al Señor hoy están fuera del propósito, porque un día dijeron, yo puedo cambiar a esta persona, me gusta, me agradó, y se pusieron a mirar más de lo que deberían mirar, y se pusieron a preguntar y abrieron su corazón y se dejaron llevar en el despropósito. Esto no le ocurre a uno,
nada más entre miles. Esto le ocurre a miles de personas cada día, que el enemigo quiere descabezar, que el enemigo quiere cortarles la cabeza y llevarlos a la deshonra, y llevarlos a la culpa, y llevarlos a la sombra de una prisión que se llama pecado. Pero dice la palabra de Dios en Isaías 61 que el Señor cambia esa deshonra en honra, y serán conocidas esas personas que cambió el Señor la deshonra en honra. Serán conocidos por ser un instrumento en las manos de Dios. Muchas personas hoy están batallando, están librando tremendas batallas con la pornografía, con el adulterio, con todo este tipo de pecados que son de la carne, que atan las vidas. Pero el Señor dice: sal de la prisión. Te preguntas qué hacer en la situación en la que estás. Termina esa relación de una vez por todas. Termínala, establece límites, toma distancia, toma decisiones firmes, porque lo que está en juego es algo demasiado grande. Tú fuiste llamado no solamente para vivir en libertad, no para vivir en la esclavitud del pecado. Tú fuiste llamado para ser un instrumento en las manos de Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere destruir por los placeres temporales de la carne, por el pecado de la carne que es temporal. Eso es lo que el enemigo quiere destruir. Un propósito demasiado grande para ti. Un propósito y un plan demasiado grande que el Señor tiene en tu vida. Y quiere avergonzarte, y quiere llevarte a las tinieblas, y quiere llevarte a la culpa, y quiere decirte que no te levantarás de ahí. Pero en el nombre de Jesús tú te levantas cuando reconoces que necesitas la ayuda del Señor, y que sabes que algo está ocurriendo, que en tu mente ha enviado el enemigo unos dardos, que no es normal lo que estás pensando, que no es normal que te has casi que obsesionado con una situación, con una persona, que lo imaginas, que sueñas, que empiezas a maquinar cómo alcanzar esa visión que Satanás está poniendo. Y el pecado se va volviendo grande, grande, como una bola de nieve. Algo que comenzó pequeño se va convirtiendo como una bola de nieve. Y no importa cuánto lo quieras justificar, y no importa cuánto quieras razonar contigo mismo, la razón la perdiste. Entonces no estás pensando con claridad, y lo único que estás haciendo es aprobando tu propia muerte espiritual. Pero el Señor abre la prisión y te dice: sígueme. Y es tiempo de hacerlo. A los que están batallando, a los que han caído, vuelve tu corazón al Señor, porque en esta hora el Señor te recuerda que contigo tiene un propósito mucho más grande de lo que has imaginado, y que Él conoce lo que hay en tu mente y en tu corazón. Pero hoy te está diciendo: toma una decisión, arrepiéntete, toma una decisión, porque hay muchas cosas que están muriendo. Y aunque el Señor restaure, aunque el Señor perdone, hay consecuencias que van a quedar como una cicatriz, dolorosas. La relación con los hijos, el tiempo perdido, el dolor de vivir, el peso tremendo de vivir una doble vida. Hoy el Señor te dice: vuélvete a mí. Termina esa relación. Vuélvete a mí. Quita todas esas aplicaciones. Establece límites. Establece límites. Tu carne quiere algo. Tu carne te impulsa. Tu carne está dominando y te quiere llevar a algo. Pero lo que está haciendo es destruirte el enemigo. Aunque te parezca doloroso, aunque te parezca difícil. Yo he escuchado a muchas personas: es imposible, yo no puedo salir de aquí. Claro que sí puedes. Claro que sí. Hay muchos hombres y mujeres que Dios ha restaurado. Por supuesto que sí. Pero necesitas reconocer que el único que te puede libertar es Dios. Así que oro
para que toda venda que el enemigo ha puesto en tus ojos caiga en el nombre de Jesús. Para que toda confusión que hay en tu mente sea quitada y aclarada a tu mente en el nombre de Jesús. Que en esta hora tú puedas ver cómo este espíritu de Jezabel quiere destruirlo todo a tu alrededor, empezando por ti, y sigue con tu familia, y sigue con todas las cosas a tu alrededor, con tu ministerio, con tu economía, con tu salud, con tu vida, con absolutamente todo. Y cuando el Señor te libre, no interesa si te critican o te señalan, te volviste un legalista, te volviste un aleluya, te volviste un santurrón. No, es que me pasó algo que pensé que no me pasaría. Y ahora tengo mis ojos más abiertos porque sé que el enemigo acecha. Porque sé que cuando vuelva, si yo le permito entrar, va a ser mucho peor que la primera vez. Y cada vez será peor, y cada vez será peor, y cada vez será peor. Y el Señor no te llamó para vivir en la esclavitud. Tú eres una bendición en las manos de Dios para muchas personas. Eso es lo que el enemigo quiere destruir. Quiere destruir que tú le sirvas a Dios con completa libertad. Eso es lo que el enemigo quiere destruir. Por eso escuchamos tantas veces de pastores, líderes, familias cristianas que son destruidas por este espíritu. Y decimos, ¿y qué les pasó? Que todo empezó un día, por lo que vieron, por lo que oyeron, y no establecieron límites. Y dejaron que fuera creciendo, y creciendo, y creciendo. Y miraron más de lo que debían mirar, y empezaron a preguntar, empezaron a maquinar, y un día se volvió como una bola de nieve que ya estaba sin control. Pero recuerda siempre que el Señor cambia la deshonra en honra. Recuerda siempre que aún ese espíritu de Jezabel fue vencido en la cruz del Calvario. Recuerda siempre que la obra del Señor en la cruz fue completa, que tu pecado es perdonado y tú eres restaurado. Pero debes darle la espalda al pecado. Y esa decisión nadie la puede tomar por ti. Esa decisión nadie la puede tomar por ti, aunque hayamos muchos alrededor que te podamos aconsejar y orar por ti, decirte, mira, termina esa relación, mira, toma distancia, mira, establece límites. A la larga tú eres el único que va a decidir. Y en esta noche, como dijo el Señor por allí en Deuteronomio, he puesto delante de ti dos caminos, el del bien y el del mal, el de la vida y la muerte, el de la obediencia y la desobediencia. Y dice el Señor, espero que tomes una buena decisión. Si has perdido la razón, oro para que tengas un momento de claridad en esta hora, un destello de razón, un momento de claridad, donde puedas ver qué es lo que está ocurriendo, donde la venda se ha quitado de tus ojos y donde puedas ver con claridad y decir, ayúdame, Señor, fortaléceme, porque voy a tomar decisiones firmes. Hermano, si usted no ha establecido límites, está jugando con fuego. Está jugando con fuego. Y no vuelve el mismo espíritu, sino trae otros peores que él. Y está jugando con candela. Vuélvase radical. Es su vida espiritual. Es el propósito de Dios el que está en juego. Son las personas que usted ama. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por el llamado, Señor. Te doy gracias por la instrucción, por las advertencias, por la exhortación, por la claridad, por la libertad, por todo lo que estás trayendo en esta noche. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, oro para que todos los que estamos en este lugar permanezcamos alerta y tomemos decisiones firmes, siempre radicales, por tu palabra, por ti, por tu camino y por tu propósito, Señor. No simplemente
simpatizantes, sino hombres y mujeres radicales. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén.